Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Cantera 360. Mi nombre es José Antonio Sánchez Chicano y hoy tengo el placer de traeros una entrevista a Rafael Lorca, que es un entrenador del Progreso Benjamín Autonómica, del segundo grupo. El Progreso es uno de los equipos que históricamente ha tenido el mejor fútbol base de la región de Murcia. Le ha disputado ligas como el Real Murcia, al Ranero, al Cartagena y hace unos años al Lugo. Lo que pasa es que su cantera ha perdido más prestigio debido a que ha habido más salidas y menos subvenciones al club. En el Progreso se han podido formar jugadores como Dani Ávila, un jugador que estuvo en el Progreso cuando era muy pequeño y actualmente está en el Fútbol Club Barcelona, en las categorías juveniles. Compartió vestuario con Lamine Yamal, Gavi y muchos jugadores conocidos actualmente. Rafa nos va a contar su metodología para entrenar en el fútbol base del equipo, ya que también él tuvo el placer de jugar toda la vida en el equipo del Progreso. También nos va a contar anécdotas buenas y malas y nos va a contar si el fútbol base en la región de Murcia tiene el protagonismo que se necesita. Muchas gracias y espero que os guste. Buenas, estamos aquí con Rafa Lorca, que es entrenador del Progreso de Benjamín Autonómica y nos va a contar un poco pues, su metodología con el fútbol base en el club del Progreso y cómo trabaja con los niños. Muy buenas, Rafa. Buenas, encantado, José. Igualmente. Bueno, pues nada, yo he tenido varias fases en el club porque como es un club grande hemos tenido de categorías que son solo de formación, ya que los críos son su primer año en el fútbol o no hay nivel para competir. Entonces ahí lo principal es que los críos se diviertan, aprendan a jugar al fútbol sin importar el resultado. Pero ahora, por ejemplo, que estoy en Benjamín Autonómica, anteriormente estaba, por ejemplo, en tercera, que ahí es más importante que, por lo que te he dicho, que jueguen bien, que aprendan, que sean amigos y todo eso. Y ahora, aunque son pequeños, que también es muy importante eso, para que no dejen de divertirse, porque al final son críos, pero también al ser una categoría alta, con buenos equipos, también es importante que compitan, porque es una categoría, por ejemplo, que el club te pide que la mantengas como mínimo. Entonces, quitando que, como siempre, que jueguen todo lo mismo, como pasa en las otras categorías, le tienes que añadir que es un equipo competitivo y un poco de resultados. Es decir, que ahora empieza como un poco más serio la cosa, Sí, ya no es tanto enseñar a los críos tácticamente cómo posicionarse en el campo y cómo... No, al final para ganar, para competir tienes que estar bien posicionado en el campo y todo eso, pero por ejemplo te explico, si para la formación yo siempre jugaba en corto para que los críos aprendan a jugar fútbol, a controlar un pase, pero por ejemplo ahora si voy ganando 2-0 y quedan 5 minutos, pues a lo mejor es mejor que desplacen el largo, aunque sean críos. De normal en formación siempre es bueno que jueguen en corto porque al final es como se aprende a jugar fútbol, no a balonazo o a ganar por arriba. ¿Y a ti desde el club te exigen algo año a año mientras vas subiendo de categoría? Por ejemplo, en tercera te exigen sobre todo que haya un buen grupo, que jueguen todo lo mismo. Bueno, en autonómica también, pero sobre todo eso, que estén todo el mundo feliz. Y ahora en autonómica te exigen eso también y que aparte se mantenga la categoría como mínimo. Por ejemplo, ahora si vas cuarto ya has hecho el trabajo, pero ahora te piden estar un poco arriba, ¿sabes lo que te digo? Sí. Y oye, la metodología que tienes para entrenar, ¿les pones circuitos, partidos, juego con balón o...? A mí lo que me gusta es que jueguen siempre con balón, porque pienso que el físico que tiene un crío va a ser lo mismo que tenga un circuito de fuerza que no. Entonces, si le quiero meter algo de físico para resistencia, pues se lo meto con balón. Por ejemplo, le puedo meter un 8 contra 3 y los 3 se hinchan a correr robando. Entonces ahí le metes físico con balón y los críos no se dan cuenta que hacen físico. Y metodología, pues yo siempre salir con el balón jugado, intentarlo. Si es un partido que estamos reñidos al final, como te he comentado antes, pues no es necesario. Pues si vas 2-1 ganando y queda un minuto, lo mejor es meter un balón largo lo más lejos del área posible. Pero siempre con balón, todo con balón. También intento, los ejercicios que hago es que sean posicionales, por ejemplo, que el banda esté pegado al centrocampista, por si tiene que asociar una pared al centrocampista, que sepan los críos más o menos ya lo que es un poco el fútbol. Correcto, todo eso. Eso es lo primero que hago, las posiciones. Nada más coger un equipo es las basculaciones, la presión y cómo salimos en corto, y a partir de ahí mejoro el equipo.
¿Y nos puedes contar anécdotas buenas del fútbol base y otras que no sean tan buenas que hayas vivido tú? Sí, bueno, buenas me puedo encontrar todos los días. Por ejemplo, hace 2 años tuve un equipo en infantil segunda y siempre que me los cruzo por aquí, por el barrio, porque son por aquí, me saludan, me dan un abrazo. Y eso al final es algo que se te queda para ti porque es como que sabes tú que a ellos lo has hecho bien para ellos. Porque si te ven y te saludan y te preguntan cómo estás, es algo que has hecho bien. O al final de la temporada llegar y que todos los padres te regalen un balón firmado por ellos, una bolsa para entrenar, es una anécdota espectacular. Y bueno, también día a día, cuando los padres te agradecen el trabajo, es buena anécdota. Y bueno, y mala, pues lo mismo. Algún padre que se piense que su hijo es Messi o que es el entrenador y que es mejor, pues bueno, hay que aguantarlo. ¿Nunca has tenido ningún altercado en ningún partido? Sí, una vez una madre se enfadó conmigo porque decía que su hijo no estaba jugando mucho, que en verdad estaba jugando lo que todo el mundo estaba jugando en general la temporada, pero ese partido no sale titular y la madre se quejó y ya, pero bueno, hablando con el coordinador y tal, se solucionó el problema. Y una cosa, Rafa, cuéntanos, porque tú has jugado toda la vida en el mismo equipo que entrenas, ¿no? Sí, correcto. Y a ti cuando jugabas en las categorías inferiores del Progreso, que ha sido un equipo, por así decirlo, de los más fuertes de la región durante muchísimos años, ¿cómo te ha curtido el fútbol base o cómo has recibido el trato de los entrenadores por los que has pasado durante toda tu trayectoria en el Progreso? Bueno, yo al final depende del año. Hay un año que conectas más con el entrenador, con el equipo y otro que menos, pero en general yo tengo buen recuerdo de fútbol. Por ejemplo, yo se lo digo siempre a mis jugadores que les tengo envidia porque si pudiera me cambiaría por ellos. Y yo creo que es la mejor época y teniendo un buen entrenador, un buen equipo, por ejemplo, tú mismo lo puedes saber que casi todo el equipo que teníamos somos ahora los amigos. Entonces eso es también el fútbol, que te lo da a los amigos que tienes ahora y que vas a tener para toda la vida. Y nada, pues eso también es verdad que he aprendido a competir, eso también se lo intento trasladar a mis jugadores. Y nada, es lo que te digo, el equilibrio entre pasárselo bien y saber competir, correcto. Y otra cosa, ya la última. ¿Tú crees que en la región de Murcia el fútbol base está muy enfocado a crecer o se lleva haciendo la misma práctica durante muchísimos años? Bueno, yo creo que ahora mismo está creciendo un poco más porque ahora, si te das cuenta, cualquier crío puede jugar al fútbol. Antes, por ejemplo, cuando éramos más pequeños, ¿cuántos de una clase jugaban al fútbol? Yo me acuerdo que yo he ido más de 25 y ahora yo creo que hasta el que tiene menos nivel de fútbol juega al fútbol porque lo que te he dicho, antes nada más que había segunda y primera y ahora hay segunda, tercera, primera, autonómica, superliga, entonces se adapta más a todos los jugadores. De crecer de nivel, pues yo creo que cada vez hay más formación, más cosas que antes no se hacían, entonces yo creo que debe estar creciendo. Pero ¿tú crees que el nivel, es decir, antes costaba mucho más llegar, por ejemplo, a un equipo? Con Progreso ahora mismo yo creo que a la vez, por ejemplo, una Liga tercera puede llegar cualquiera. La cosa es, tú puedes jugar en el Progreso y estás en Autonómica o en Superliga, que es la máxima categoría, o estás en un tercera. Pero es lo que te he dicho, ya cualquiera puede, quien pueda pagarlo evidentemente, puede jugar en un equipo de fútbol césped. ¿Y tú crees que se debería de fomentar mucho más el deporte? Porque cada vez vemos más casos de obesidad infantil o problemas en el pago, como tú has dicho, que pueda pagarlo. ¿No crees que se debería de fomentar más el deporte o debería ser al menos más asequible para las familias que no puedan? Sí, yo lo creo porque sí es verdad que a lo mejor hay algunos que no pueden pagarlo y es una pena. Yo creo que algo se debería hacer para que todos los niños puedan jugar al fútbol. Porque al final no es culpa del club, si el club no tiene ayudas para poder mantener los entrenadores, la ropa y tal, no puede permitir que estén niños sin pagar. Entonces yo creo que se debería fomentar mucho más el deporte porque al final mi experiencia de los 3 años que llevo entrenando es que todos los críos salen contentos de entrenar, van con ganas. Oye, Rafa, ¿tú crees que los niños o, por ejemplo, tus jugadores tienen una presión más alta de la que podría haber antes? Bueno, yo creo que, por ejemplo, haberte dicho antes que ahora sí se exige competir, yo también se lo tengo que exigir a los críos. Tuve un caso de un crío que en mitad del descanso, pues, corrigiéndole nada más que una posición o algo que podía hacer mejor, me dijo que se ponía nervioso. Yo se lo digo a los críos, que presión ninguna, presión, todo el mundo falla, puede fallar un pase, lo falla cualquiera
Barça o el Madrid lo falla todo el mundo. Entonces hay veces algunos críos, algunos por ejemplo les da igual fallar y siguen jugando y les da igual, pero algunos sí notan más la presión. Entonces pues tienes que saber también cómo tratar a un niño que siente más la presión, un niño que siente menos, a quién le puedes pegar un grito cuando lo necesite, a quién le tienes que dar una palmada, de la espalda me refiero. Y sí lo puedes notar, pero ahí tenemos que estar, por ejemplo, los entrenadores de fútbol base para que ellos entiendan que tienen que hacer unas cosas, pero también tienen que disfrutar del fútbol, de la vida en general y que no pasa nada si falla, que hay que seguir intentándolo y ya está. Siempre y cuando lo intentes hacer bien, estés centrado y sea la mejor de tus intenciones. ¿Y tú crees que para los chavales, ya no te digo los que entrenas tú, sino chavales que tienen 12, 13 años, 14 incluso, ¿no crees que es una presión muy alta a nivel de querer llegar a ser un futbolista profesional? ¿No crees que es una presión muy alta lo que estamos viendo en casos como Lamine Yamal o Cubarsí o jugadores así que están saliendo ahora, que debutan con 16 apenas? Sí, puede ser aparte que se frustren porque piensen que eso es algo normal cuando es de lo normal un jugador debuta con 21. Entonces, si tienes 16, 17 años y ves que no has llegado ni a un equipo a entrenar, ni a un equipo de máxima categoría, y ves a uno de 17 que ya está siendo el mejor de la liga, por ejemplo, como puede ser Lamine Yamal, puede ser que se frustre, pero ahí es donde te digo que tienen que entender que es un proceso y que hay que seguir mejorando y entrenando y no tiene por qué ser una presión. Algunos se lo tomarán como sí, pero si alguien se lo explica bien no debe ser una presión. Vamos, que toda la base es de una educación al final de... Claro. Y saber Exigirle, competir. mejorar, pero siempre y cuando estés feliz. Si no eres feliz, yo creo que es muy difícil llegar a donde quieres llegar. Bueno, pues Rafa ya nos ha contado su anécdota, la metodología que tiene para entrenar el fútbol base y muchísimas más cosas. Espero que haya gustado y os espero ver en el siguiente episodio de Cantera 360. Muchas gracias, Rafa. Nada, José. Hasta luego. Bueno, estamos aquí con Rafa Lorca, que es entrenador del Progreso de Benjamín Autonómica y nos va a contar un poco pues, su metodología con el fútbol base en el Club del Progreso y cómo trabaja con los niños. Muy buenas, Rafa. Bueno, encantado, José. Igualmente. Bueno, pues nada, yo he tenido varias fases en el club porque como es un club grande hemos tenido de categorías que son solo de formación, ya que los críos son su primer año en el fútbol o no hay nivel para competir. Entonces ahí lo principal es que los críos se diviertan, aprendan a jugar al fútbol sin importar el resultado. Pero ahora, por ejemplo, que estoy en Benjamín Autonómica, anteriormente estaba, por ejemplo, en tercera, que ahí es más importante que, por lo que te he dicho, que jueguen bien, que aprendan, que sean amigos y todo eso. Y ahora, aunque son pequeños, que también es muy importante eso, para que no dejen de divertirse, porque al final son críos, pero también al ser una categoría alta, con buenos equipos, también es importante que compitan, porque es una categoría, por ejemplo, que el club te pide que la mantengas como un mínimo. Entonces, quitando que, como siempre, que jueguen todo lo mismo, como pasa en las otras categorías, le tienes que añadir que es un equipo competitivo y un poco de resultados. Es decir, que ahora empieza como un poco más serio la cosa, Sí, y ya no es efectivamente. tanto enseñar a los críos tácticamente cómo posicionarse en el campo y cómo... No, al final para ganar, para competir tienes que estar bien posicionado en el campo y todo eso, pero por ejemplo te explico, si para la formación yo siempre jugaba en corto para que los críos aprendan a jugar fútbol, a controlar un pase, pero por ejemplo ahora si voy ganando 2-0 y quedan 5 minutos, pues a lo mejor es mejor que desplacen en largo, aunque sean críos. De normal en formación siempre es bueno que jueguen en corto porque al final es como se aprende a jugar fútbol, no a balonazo o a ganar por arriba. Y a ti desde el club te exigen algo año a año mientras Claro. vas subiendo de categoría. Por ejemplo, en tercera te exigen sobre todo que haya un buen grupo, que jueguen todo lo mismo. Bueno, en autonómica también, pero sobre todo eso, que estén todo el mundo feliz. Y ahora en autonómica te exigen eso también y que aparte se mantenga la categoría como mínimo. Por ejemplo, ahora si vas cuarto ya has hecho el trabajo, pero ahora te piden estar un poco arriba, ¿sabes lo que te digo? Sí. Y oye, la metodología que tienes para entrenar, oye, ¿les pones circuitos, partidos, juego Sí. con balón o...? A mí lo que me gusta es que jueguen siempre con balón, porque pienso que el físico que tiene un crío va a ser lo mismo que tenga un circuito de fuerza que no. Entonces, si le quiero meter algo de físico para resistencia, pues se lo meto con balón. Por ejemplo, le puedo meter un 8 contra 3 y los tres se hinchan a correr robando.
Entonces ahí le metes físico con balón y los críos no se dan cuenta que hacen físico. Y metodología, pues yo siempre salir con el balón jugado, intentarlo. Si es un partido que estamos reñidos al final, como te he comentado antes, pues no es necesario. Pues si vas 2-1 ganando y queda un minuto, lo mejor es meter un balón largo lo más lejos del área posible. Pero siempre con balón, todo con balón. También intento, los ejercicios que hago es que sean posicionales, por ejemplo, que el banda esté pegado al centrocampista, por si tiene que asociar una pared al centrocampista, que sepan los críos más o menos ya lo que es un poco el fútbol. Correcto, todo eso. Eso es lo primero que hago, las posiciones. Nada más coger un equipo es las basculaciones, la presión y cómo salimos en corto. Y a partir de ahí mejoro el equipo. ¿Y nos puedes contar anécdotas buenas del fútbol base y otras que no sean tan buenas que hayas vivido tú? Sí, bueno, buenas me puedo encontrar todos los días. Por ejemplo, hace 2 años tuve un equipo en infantil segunda y siempre que me los cruzo por aquí, por el barrio, porque son por aquí, me saludan, me dan un abrazo. Y eso al final es algo que se te queda para ti porque es como que sabes tú que a ellos lo has hecho bien para ellos. Porque si te ven y te saludan y te preguntan cómo estás, es algo que has hecho bien. O al final de la temporada llegar y que todos los padres te regalen un balón firmado por ellos, una bolsa para entrenar, es una anécdota espectacular. Y bueno, también día a día, cuando los padres te agradecen el trabajo, es buena anécdota. Y bueno y mala, pues lo mismo. Algún padre que se piense que su hijo es Messi o que es el entrenador y que es mejor, pues bueno, hay que aguantarlo. ¿Nunca has tenido ningún altercado en ningún partido? Sí, una vez una madre se enfadó conmigo porque decía que su hijo no estaba jugando mucho, que en verdad estaba jugando lo que todo el mundo estaba jugando en general la temporada, pero ese partido no sale titular y la madre se quejó y ya, pero bueno, hablando con el coordinador y tal, se solucionó el problema. Y una cosa, Rafa, cuéntanos, porque tú has jugado toda la vida en el mismo equipo que entrenas, ¿no? Sí, correcto. Y a ti cuando jugabas en las categorías inferiores del Progreso, que ha sido un equipo, por así decirlo, de los más fuertes de la región durante muchísimos años, ¿cómo te ha curtido el fútbol base o cómo has recibido el trato de los entrenadores por los que has pasado durante toda tu trayectoria en el Progreso? Bueno, yo al final depende del año. Hay un año que conectas más con el entrenador, con el equipo y otro que menos, pero en general yo tengo buen recuerdo de fútbol. Por ejemplo, yo se lo digo siempre a mis jugadores que les tengo envidia porque si pudiera me cambiaría por ellos. Y yo creo que es la mejor época y teniendo un buen entrenador, un buen equipo, por ejemplo, tú mismo lo puedes saber que casi todo el equipo que teníamos somos ahora los amigos. Y entonces eso es también el fútbol, que te lo da a los amigos que tienes ahora y que vas a tener para toda la vida. Y nada, pues eso también es verdad que he aprendido a competir, eso también se lo intento trasladar a mis jugadores. Y nada, es lo que te digo, el equilibrio entre pasárselo bien y saber competir, correcto. Y otra cosa, ya la última. ¿Tú crees que en la región de Murcia el fútbol base está muy enfocado a crecer o se lleva haciendo la misma práctica durante muchísimos años? Bueno, yo creo que ahora mismo está creciendo un poco más porque ahora, si te das cuenta, cualquier crío puede jugar al fútbol. Antes, por ejemplo, cuando éramos más pequeños, ¿cuántos de una clase jugaban al fútbol? Yo me acuerdo que yo he ido más de 25 y ahora yo creo que hasta el que tiene menos nivel de fútbol juega al fútbol porque lo que te he dicho, antes nada más que había segunda y primera y ahora hay segunda, tercera, primera, autonómica, superliga, entonces se adapta más a todos los jugadores. De crecer de nivel, pues yo creo que cada vez hay más formación, más cosas que antes no se hacían, entonces yo creo que debe estar creciendo. Pero ¿tú crees que el nivel, es decir, antes costaba mucho más llegar, por ejemplo, a un equipo? Con Progreso ahora mismo yo creo que a la vez, por ejemplo, una en tercera puede llegar cualquiera. La cosa es, tú puedes máxima categoría o estar en tercera. Pero es lo que te he dicho, ya cualquiera puede, quien pueda pagarlo evidentemente, puede jugar en un equipo de fútbol césped. ¿Y tú crees que se debería de fomentar mucho más el deporte? Sí. Porque cada vez vemos más casos de obesidad infantil o problemas en el pago, como tú has dicho, que pueda pagarlo. ¿No crees que se debería de fomentar más el deporte o debería ser al menos más asequible para las familias que no puedan? Sí, yo lo creo porque sí es verdad que a lo mejor hay algunos que no pueden pagarlo y es una pena. Yo creo que algo se debería hacer para que todos los niños puedan jugar al fútbol. Porque al final no es culpa del club, si el club no tiene ayuda para poder mantener los entrenadores, la ropa y tal,
no puedes permitir que estén niños sin pagar. Entonces yo creo que se debería fomentar mucho más deporte, porque al final mi experiencia en los 3 años que llevo entrenando es que todos los críos salen contentos de entrenar, van con ganas. Oye, Rafa, ¿tú crees que los niños o, por ejemplo, tus jugadores tienen una presión más alta de la que podría haber antes? Bueno, yo creo que, por ejemplo, haberte dicho antes que ahora sí se exige competir, yo también se lo tengo que exigir a los críos. Tuve un caso de un crío que en mitad del descanso, pues, corrigiéndole nada más que una posición o algo que podía hacer mejor, me dijo que se ponía nervioso. Yo se lo digo a los críos, que presión ninguna, presión, todo el mundo falla, puede fallar un pase, lo falla cualquiera de Barça o Madrid, lo falla todo el mundo. Entonces hay veces algunos críos, algunos por ejemplo les da igual fallar y siguen jugando y les da igual, pero algunos sí notan más la presión. Entonces pues tienes que saber también cómo tratar a un niño que siente más la presión, un niño que siente menos, a quién le puedes pegar un grito cuando lo necesite, a quién le tienes que dar una palmada, de la espalda me refiero. Y sí lo puedes notar, pero ahí tenemos que estar, por ejemplo, los entrenadores de fútbol base para que ellos entiendan que tienen que hacer unas cosas, pero también tienen que disfrutar del fútbol, de la vida en general, y que no pasa nada si falla, que hay que seguir intentándolo y ya está. Siempre y cuando lo intentes hacer bien, estés centrado y sea la mejor de tus intenciones. ¿Y tú crees que para los chavales, ya no te digo los que entrenas tú, sino chavales que tienen 12, 13 años, 14 incluso, ¿no crees que es una presión muy alta a nivel de querer llegar a ser un futbolista profesional? ¿No crees que es una presión muy alta lo que estamos viendo en casos como Lamine Yamal o Cubarsí o jugadores así que están saliendo ahora, que debutan con 16 apenas? Sí, puede ser, aparte que se frustren porque piensen que eso es algo normal, cuando es de lo normal un jugador debuta con 21. Entonces, si tienes 16, 17 años y ves que no has llegado ni a un equipo a entrenar, un equipo de máxima categoría, y ves a uno de 17 que ya está siendo el mejor de la liga, por ejemplo, como puede ser Lamine Yamal, puede ser que se frustre, pero ahí es donde te digo que tienen que entender que es un proceso y que hay que seguir mejorando y entrenando, y no tiene por qué ser una presión. Algunos se lo tomarán como sí, pero si alguien se lo explica bien, no debe ser una presión. Como que toda la base es de una educación al final de... Claro. Y saber Exigirle, competir. mejorar, pero siempre y cuando estés feliz. Si no eres feliz, yo creo que es muy difícil llegar a donde quieres llegar. Bueno, pues Rafa ya nos ha contado su anécdota, la metodología que tiene para entrenar el fútbol base y muchísimas más cosas. Espero que haya gustado y os espero ver en el siguiente episodio de Cantera 360. Muchas gracias, Rafa. Nada, José. Hasta luego.